mucho ruido, ¿verdad? Y Xavi, recuerdo que en aquel momento me impactó, y recuerdo que en aquel momento que te conocí, tú estabas siempre tan de buen humor, siempre tan profesional, y cuando te conocí dije, puchica, este chavo qué profesional, cómo conoce su trabajo. Y Xavi siempre te da esa perspectiva, esos consejos de marca, esos consejos de cómo subir una empresa, y de repente me dijo, yo soy el creador del coso del cosito, creo que algo así es. No, no soy yo, pero ahí trabajamos para el coso. ¿Verdad? Trabajo por el coso del cosito, que en ese entonces recuerdo que estaba sonando un montón. Y entonces, sin más, Xavi, de verdad, contanos qué ha pasado después de 2 años, cómo has evolucionado. Recuerdo que en aquel momento eras grande y ahora que te vi hace unos meses, sos más grande aún, de verdad. Mis respetos para ti, contanos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Vamos a hacer un tamaño de mi marca Express versión COVID-19, ¿les parece? Versión coronavirus. Bueno, hay algo que tenemos que tener bien claro, y es que en primer lugar tenemos que tener una conciencia de la realidad. ¿Qué pasa? Estamos en medio de una pandemia, ¿ok? Eso es algo grave. O sea, posiblemente me contradiga con algo que han dicho mis compañeros acá, pero yo creo que es algo grave estar en medio de una pandemia. Para empezar, tenemos que entender que lo que está sucediendo hoy no nos pasaba en estas magnitudes desde hace mucho tiempo, posiblemente desde la fiebre española o gripe española, me corrigen si me estoy confundiendo, pero entonces estamos viviendo algo por lo que no podemos estar preparados. Es decir, nadie estaba preparado para una pandemia. Ni el gobierno, ni el presidente, ni nuestras empresas, ni el mercado, ni el banco, ni el Fondo Monetario Internacional, nadie, absolutamente nadie. Entonces tenemos que crear esa conciencia de la realidad y entender qué es lo que está sucediendo hoy en el mundo, no solo en Guatemala, en el mundo. ¿Sí? ¿Es grave? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Vamos a salir? Sí. ¿Va a tener un tiempo? Sí. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que entender de esto? Es que lo que está pasando es algo completamente inusual. Es decir, nadie está preparado. Entonces, aquí viene una táctica muy puntual, y es que tenemos que recordar, y les voy a recordar rápidamente para quien no ha estado en alguna de mis conferencias del tamaño de mi marca, los 3 valores fundamentales que yo predico para el desarrollo de una marca. El primero se llama esencia, es entender cómo es mi marca. Lo que sucede es que queremos entender la esencia como algo estadístico, como algo matemático o como algo muy puntual. Lastimosamente, el tiempo actual no nos permite generar estadísticas. ¿Por qué? Porque lo que pasó de marzo para atrás no es cuantificable, lo que pasó de marzo para hoy no es estadístico, y lo que va a pasar de junio en adelante hasta cuando nos quiten las medidas de prevención no va a ser estadístico. Eso quiere decir que estamos viviendo en una situación totalmente atípica en la que tenemos que innovar cada uno de los días. Es muy difícil porque evidentemente la economía está muy, muy manchada y muy golpeada por lo que ha sucedido en estos días. Hay muchas empresas que están cerrando, hay muchas empresas que han tenido que cambiar su rol del negocio, empresas grandes de alimentos, de restaurantes que, por ejemplo, han tenido que modificar sus estrategias, y en lugar de vender 100 ahora venden 25, y eso también los lleva a tomar decisiones en cuanto a su equipo, a sus colaboradores, etcétera. Quiero darles una noticia, es que lamentablemente cuando salgamos de estas medidas de restricción, la economía no va a ser la misma. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que entenderlo. Entonces, sí tenemos que prepararnos, pero es una preparación incierta. Entonces, si nosotros nos vamos a la esencia de nuestra marca, es algo muy, muy válido lo que decía Blake, es que entendamos a la esencia de la marca como el valor principal de nuestro producto. Es decir, pre-COVID era algo, en esta temporada de COVID es otra cosa diferente porque ha tenido que mutar a hacer un bien o servicio que posiblemente no haya existido hasta ahora, o que si mi bien y servicio existe y preexiste, vamos a tener que ver cómo subsiste para cuando termine las medidas de restricción. No digo la pandemia, porque de eso no sabemos cuándo va a terminar. El segundo valor importante de una marca es que genere interacción. Es decir, hoy mi marca ya pasó esta ventana de 90 días, de 120 días,
desde que se decretaron las medidas de restricción y mi marca está funcionando todavía, quiere decir que es muy probable que prevalezca en el tiempo, ¿ok? Entonces, si mi marca es muy probable que todavía prevalezca en el tiempo, vamos a tener que definir la estrategia del hoy y vamos a tener que empezar a pensar, porque no podemos predecir el futuro ya, o sea, no podemos predecir cómo va a quedar la economía después, cómo van a quedar los centros comerciales, los cines, los teatros, no sabemos qué va a pasar ahí. Entonces, es muy difícil como improvisar un plan de acción de qué va a pasar cuando volvamos a la normalidad. Hay muchos medios que hablan sobre la nueva normalidad y eso es complicado porque a algunos les ofende esa palabra o esas frases. La nueva normalidad, yo ahí decía, no tenemos que llamarle nueva normalidad, es una nueva normalidad y ya, o sea, así sucede, así va a pasar. Y si se van a leer a la Biblia, José, que la conoce mejor que yo, vamos a ver cuántas pandemias pasaron, cuántas catástrofes, y aún así los pueblos fueron evolucionando, porque es parte también de la esencia del ser humano. Entonces, uno, esencia. Dos, interacción. ¿Cómo voy a interactuar yo? ¿Cómo mi producto va a trascender después de que comience de que las medidas se vayan dosificando? Y por último, relación. Es decir, cómo mi producto va a tener una empatía, un bonding con el resto del mercado. El tema de hablar de mercado es muy complicado porque no sabemos cómo va a quedar el mercado. Antes decíamos A, B, C, D, como lo hablaba Kotler en tiempos más modernos, pero ahora el mercado va a quedar golpeado. Los niveles socioeconómicos posiblemente no van a ser igual de lo que eran antes, y eso es algo de lo que tenemos que tener muy claro. Yo soy fiel a la intención de evaluar el mercado y entender niveles socioeconómicos, pero a partir de ahora vamos a tener que hacer análisis más antropológicos. Pongan atención a esa palabra, antropológicos, no solo cualitativos y cuantitativos, eso que nos enseñaron en la universidad de la estadística, etcétera. Ahora va a tener que tener un rol antropológico porque vamos a tener que observar. Recuérdense, hay una razón biológica por la que tenemos 2 oídos, 2 ojos y una sola boca, y es que tenemos que aprender a escuchar, a ver el doble de lo que hablamos. Si cualquiera llega a un aeropuerto, sienta ahí 5 minutos y ve pasar a la gente y dice, yo veo viajeros, es un mercadólogo cualquiera. Pues si alguien se sienta en un aeropuerto y ve un desfile de moda, es un antropólogo. Entonces, es tiempo de que nosotros seamos observadores de cómo está cambiando nuestro ecosistema, de cómo está cambiando nuestra vida diaria y cómo va a cambiar paulatinamente hasta que volvamos a salir todos a la calle sin restricción. Eso es lo que queremos. Queremos salir todos a la calle sin restricción. No es que se vaya a acabar el COVID. Eso va a persistir hasta que pasen los años, encontremos la vacuna y lo podamos erradicar como las otras enfermedades que se han erradicado en el mundo. Pero eso va a ser una toma de conciencia. Y por último, mi última recomendación, si me lo permiten ustedes, es que por alguna razón nosotros escribimos una misión y una visión de nuestras empresas. O sea, eso no es una tarea universitaria. No vamos a definir la misión y la visión de la empresa, no. Yo quiero invitarlos a que vayan a leer cuál es la misión y la visión de su empresa. Vayan al origen. La palabra original no significa realmente singular, sino significa volver al origen. Y tenemos que volver al origen de nuestros negocios y redefinir. Como justo lo que decía Johannes, ahora ya no puedo vender zapatos, entonces ahora tengo que ver cómo vendo otro tipo de cosas, otro tipo de bienes y servicios que me van a hacer crecer. Esto es muy importante. Vayan a leer su misión y su visión, porque ahí está escrito algo que les va a dar la pauta para poder seguir generando negocios. Y por último, vean cómo están las finanzas de su empresa actualmente si ustedes son emprendedores. Vean si es una empresa que va a permanecer después del COVID en el tiempo. Esto es muy importante, entender cómo va a estar esta pertenencia a las empresas post-COVID, que no sabemos cuándo va a ser. Todo el mundo dice marzo, agosto, julio, y yo quisiera que para mañana, pero es imposible. Entonces, es importante que entendamos el día a día desde un sistema más antropológico, cómo nuestros valores de esencia, interacción y relación van a ir encajando con su misión y su visión. Van a releer lo que escribieron ahí en infinitivo,
porque eso les va a dar una luz para poder empezar a trabajar paulatinamente sus estrategias cuando todo esto se haya minimizado. Qué gusto. Síganme en xavi.tv, www.xavi.tv. Ahí está el tamaño de mi marca completito para que se lo lean. Y claro, estamos allá a sus órdenes, emprendedores, como siempre, para que nos podamos sentar, nos tomamos un café virtual o un vinito como hoy y platicamos un poco más de su emprendimiento y conocerlo y ver cómo podemos apoyarlos. Muchas gracias. Buenísimo, Xavi. Excelente. El tamaño de mi marca in a nutshell, ¿verdad? Muy, muy reducido. Qué bueno y qué interesante ver tu perspectiva para entender también cómo podemos nutrir nuestros negocios frente a esta crisis. Y me salta a la memoria también el hablar desde el por qué, ¿verdad, Xavi? ¿Cuál es la razón por la cual tu compañía existe? Hoy es el momento ideal para volver a definirlo y para volver a entenderlo, porque la gente no está buscando quién da más o quién menos, ¿no? La gente está buscando ese por qué, ese bonding, ese vínculo con Horizons, por ejemplo. ¿Por qué leo Horizons? Porque es una revista de negocios y yo estoy en este mundo, ¿sí? Hizo clic conmigo. ¿Por qué están acá? Porque competir contra gigantes o porque cualquiera de los speakers les hizo ese vínculo. O sea, hablar desde el por qué. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué mi compañía está acá?